Muchísimas gracias por la generosa presencia. Distinguidos ecuatorianos, estamos privilegiados con la comparecencia en simultáneo del economista Abelardo Fachano. Voy con el primer tío y con la presencia de Simón Pachano. ¿Quién mismo es el tío? La primera pregunta. Se nota, Simón. pues se nota clarito él, pues. Simón. Abelardo. Claro. Qué lindo. Bueno, el tío. Alguien tiene que ser. Vamos a ver si Adivinamos. hasta la conclusión del programa podemos adivinar o ratificar quién es el tío. Yo estoy dolido como residente en esta ilustre ciudad por la actitud asumida no por ecuatorianos, sino por organizaciones internacionales que seguramente recibieron la invitación de un ministro o de dos ministros que yo los tengo en mi memoria o en mi retina. Ya pueden ustedes imaginar quiénes andan con esas malas compañías. Y para un desafío de esta naturaleza, estas naciones o estos gobiernos que se llaman de izquierda, albas y cosa por el estilo, se prestan a al envío de estos, ¿qué podríamos decir? No quiero ser ofensivo, pero son ciudadanos que ayer actuaron en banda, actuaron mal, hicieron que en el exterior se impute a los ecuatorianos este tipo de comportamientos agresivos, propios de gente sin elementales hábitos, costumbres, valores, todo lo que ustedes quieran. El señor presidente de la Federación de Cámaras de Comercio del país ha elaborado un Twitter con el que yo estoy muy solidario. Patricio Alarcón, qué feo se vio las escenas a la salida del candidato presidencial, respetable como es respetable el candidato Lenín Moreno. Guillermo Lasso es candidato y puede ser nuestro futuro presidente, al igual que Lenín Moreno. Es candidato y puede llegar a ser nuestro futuro presidente de la República. Por lo mismo, una urbe que es capital, considerada por sus hijos como escenario sagrado de buen comportamiento y exhibidora de buenas conductas sociales, no puede recibir calificativos gratuitos desde el exterior de que aquí hay una cantidad de ecuatorianos que no respetan a sus candidatos a la primera dignidad de su país. Y es por eso que ha hecho bien usted en repudiar, en rechazar estas prácticas. Me cuentan los que han estado en tribuna, especialmente en tribuna, que fueron gente que estaba ya preparada en las inmediaciones de la avenida 6 de diciembre con Naciones Unidas, que los llamaron de suma urgencia, como que había una emergencia de carácter nacional, de carácter institucional, pero al más alto nivel. Y entonces, por eso es que yo pienso que fueron 2 ministros los que dispusieron aquello, y no lo digo de gana. Entonces, ahí el que ha quedado mal es el Lenin, el que ha quedado súper mal es el ministro del Interior, quien quiera que fuere. Y seguramente ahí también hay iniciativas combinadas con el señor ministro de la Recoleta. Señoras y señores, esto no se puede. La cantidad de objetos que habían lanzado y lo que se oía en el murmullo y en los gritos, porque esto comenzó cuando espontáneamente la gente
como dije de mañana, esbozó esa frase consigna: fuera Correa, fuera, fuera Correa, fuera. A alguien se le ocurrió y en los graderíos de todo el estadio comenzó a sonar esto. Inmediatamente prepararon una peligrosísima ofensa al candidato Lasso, que podía haber producido consecuencias nefastas. Él mismo ha sido golpeado con una botella, es decir, con una botella de vidrio. Y eso es lo que narró, creo que le vi en algunos canales de televisión, largo trecho, especialmente en la cadena Ecoavisa. Esto repudiamos, don Patricio, a nombre de la Cámara que une a tanta gente de todos los lares del país. ¿Qué opinión tiene usted, Patricio Alarcón? Buenos días, estimado Gonzalo. Nosotros rechazamos cualquier tipo de violencia, venga de donde venga. Ayer el Ecuador tenía que vivir una fiesta en paz, sin embargo, una turba de delincuentes entraron al Estadio Olímpico Atahualpa, empezaron a interrumpir la fiesta, distrayeron a los jugadores y a la salida prepararon un ataque hacia el candidato de Guillermo Lasso. Y esto es terrible. Y si es que el gobierno o el candidato oficialista están auspiciando este tipo de actos, entonces la cosa va muy mal, Gonzalo. Esto no se puede permitir. Este tipo de actos lo hemos presenciado, lo hemos visto en otros países. Esto es un acto de violencia que no se puede promulgar de ninguna parte, de ningún sector de la sociedad, en especial del sector del Estado. Para el domingo, ¿qué nos debemos recomendar, Patricio? El domingo la gente tiene que salir a votar en paz, Gonzalo. La gente tiene que ir a ejercer su derecho al voto, su derecho cívico, y tiene que esperar los resultados con tranquilidad. A las 5 de la tarde prohibieron la publicación, obviamente, de los exit polls antes de las 5 de la tarde, pero a las 5 de la tarde debemos tomar los resultados con calma y debemos, sobre todo, esperar a los resultados y al pronunciamiento de participación ciudadana, que la última vez dio datos exactos, con un margen de error de menos del 1%. Entonces, hay que llamar al país a la paz. No podemos aceptar la violencia y no podemos aceptar la violencia especialmente por parte de Alianza País. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Comercio del Ecuador. Muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo. Había que pedir la colaboración de un líder de, digamos, una gama de emprendedores, empresarios, en fin, gente comprometida con el trabajo, con el desarrollo y la paz nacionales. Entonces, me pareció importante al tenor de un tuit que él preocupadamente elaboró esta mañana. Bueno, Patricio Alarcón, economista pachano, señor doctor Simón Pachano. Es un honor para la cadena Democracia recibir a dos miembros de una distinguidísima familia y de dos hombres que desde la academia y desde puestos significativos en diferentes épocas y gobiernos nos han entregado lo mejor de su sabiduría, de sus empeños y de sus lineamientos ideológicos. No es lo mismo un Abelardo Pachano en pensamiento a un Simón Pachano. Los dos tienen una categorización muy singular que en la academia y especialmente la gente que les ha hecho un seguimiento, llamémosle histórico, de su contribución para con el país, lo saben perfectamente y lo han logrado establecer. Esto como un mensaje esclarecedor para que sigan su ejemplo los jóvenes, nuestros hijos y nuestros nietos, como es mi caso.
a los tíos los dejamos por el momento a un lado. Las dos caras de la moneda, dice hoy el Expreso de Guayaquil. Ecuador echa la suerte entre dos modelos de gobierno con muy poquísimas coincidencias. Destacaríamos las coincidencias, tal vez, Simón, con su permiso, Abelardo. Bienvenidos, muy buenos días, pero qué placer tenerlos. No es la primera vez, ya estuvimos hace algunos meses. Años. Varios, ¿no? Varios años. Varios años, pero este asunto es que nos llena de satisfacción por el poder de convocatoria que, a Dios gracias, tenemos. Pero muchas gracias por la aceptación, que es lo que cuenta. Simón, esto es lo que yo decía. ¿Estamos echando una moneda a la suerte? ¿Cómo ve usted el desafío social del próximo domingo, Simón? Gracias, Gonzalo. Hola, Abelardo, buen día. Yo quisiera antes de eso, Gonzalo, referirme a lo que sucedió ayer. A mí me parece que no es casual. Se ha venido llamando a la violencia desde hace un buen tiempo. Y precisamente el sábado anterior y el anterior a ese, o sea, las dos últimas sabatinas, hemos escuchado llamados a la violencia. Escuchamos al presidente de la República decir que hay que pararles a quienes le reclaman a él en sus visitas a cualquier sitio. Lo hacía refiriéndose a la visita a un hospital en donde hubo reclamos de las personas que estaban ahí, y él dijo, si ustedes no les paran, voy a tener que pararles yo. Y ahí se arma la grande, esas fueron sus palabras. Es decir, está diciendo, párenles con violencia, porque no es otra la forma de parar en ese sentido. Como que estuviera tomado unos hervidos. Yo creo que lo que hubo ayer, Gonzalo, fue una consecuencia de eso, de esas órdenes, porque no son siquiera llamados, sino que se los toma como órdenes, igual que toman como órdenes las acciones judiciales, etcétera, que él anuncia en el día sábado y se cumplen a más tardar el martes siguiente. Creo que esto fue así. Entonces, a mí me parece que estamos frente a un panorama que es muy grave y que puede tener consecuencias muy graves este domingo cuando vayamos a la elección y cuando se conozcan las cifras electorales. Por lo tanto, sí hay que hacer un llamado a que se guarde la calma del otro lado, pero también llamar a la gente de Alianza País a que desobedezcan esas órdenes, a que no pongan atención a eso, porque eso va a llevarnos a algo que el Ecuador no ha tenido, Gonzalo, y que es violencia política. El Ecuador, por lo menos desde el año 1932, en que se produjo la guerra de los 4 días, no ha tenido episodios de violencia de este tipo. Ha tenido esporádicos enfrentamientos, pero cuidado con lo que se está alimentando con este tipo de cosas. Entonces creo que ese es tal vez una reacción en la misma línea, para no interrumpirles luego, de parte de Abelardo, si es tan amable, economista. Gracias, Gonzalo, y un gusto compartir con Simón a los tiempos nuevamente aquí en Democracia, Gonzalo. Sí, yo coincido con lo que dice Simón. A mí me pareció un hecho programado, deliberadamente programado. Yo estuve en tribuna y muy cerca a nosotros estaba un grupo de jóvenes de estrato social muy pobre que tenían estas cornetas y que estaban realmente con una consigna. La verdad es que mientras la disputa política se la mantiene en el plano de simplemente expresar opiniones, todo punto de vista es bienvenido, y en ese sentido habían grupos que estaban intentando alterar el orden, y lo consiguieron. A la final se produjeron los hechos que todo el mundo ha comentado. En ese sentido, la responsabilidad directa la tienen los dirigentes políticos del gobierno, y la violencia es inherente al gobierno. El gobierno durante los 10 años de ejercicio ha demostrado de una manera reiterada su afán de agredir al oponente, no de tratarle como un adversario político, sino como un enemigo. Le ha dividido al país,
Y el día de ayer se volvió a confirmar esa actitud de violencia. Lo dicen de una manera muy disimulada, a veces lo dicen de una manera directa, pero el presidente ha sido, yo diría, reiteradamente ofensivo, instigador, de una actitud que lo ha reiterado, inclusive en alguna oportunidad cuando se le ha pedido que busque un poco más o sea más tolerante y busque un poco más de consenso. Dijo que en mi naturaleza eso no está y que el punto de vista que nosotros tenemos es un punto de vista que solo se lo puede imponer y hay que hacer uso de la fuerza si es necesario, y eso es lo que se vio ayer. El exhorto creo que es permanente allí con las personas que reciben réplicas y contrarréplicas del primer mandatario y que les toca asumirlas, asimilarlas, quiero decir. Lo que pasa, Gonzalo, es que la agresión, o mejor, el debate político tiene que ser un debate de ideas y de altura. Y este gobierno lo que ha hecho es profundizar más bien la agresión personal, el desacreditarle al contrincante político. Y en ese sentido, el temor manifestado por Simón merece la pena tenerlo presente. Cuando entra en un país la violencia política es bien difícil desarraigarla. Un candidato, Guillermo Lasso, dice, de la mano de Creo, la oposición vigilará los votos. A ver, de la mano de Creo, la oposición vigilará los votos. Lasso reiteró el llamado para defender el proceso en las calles. En el otro lado, Moreno llama a la unidad, ya con eso dice bastante. Moreno llama a la unidad para consolidar la victoria, obviamente defendiéndola desde ya. Ellos presumen que son los ganadores. El candidato cerró campaña en Los Ríos. Bueno, las dos caras de la moneda, estábamos en eso. Simón Pachano, tenga la bondad, en verdad, echa a la suerte este domingo el porvenir ecuatoriano, toda nuestra audiencia y toda la sociedad que no nos oye, pero que tenemos entre todos este enorme desafío histórico el próximo domingo. Sí, en realidad se juega una parte muy importante del futuro del país, porque gane quien gane, esta elección significa el fin de la llamada revolución ciudadana. Eso hay que tener claro. El problema que se plantea es cómo va a ser el siguiente paso después de ese fin. ¿Por qué digo en primer lugar que se acaba la revolución ciudadana? Porque la revolución ciudadana ha tenido dos motores o dos columnas, si se quiere, sobre las que se ha asentado. La una, los altos precios del petróleo en el mercado internacional, que han permitido, ¿no es cierto?, tener un gasto público enorme y que han permitido, sin duda, hacer ciertas cosas positivas como inversión en salud, en educación, en mejoramiento de la infraestructura, en fin, ¿no? Pero que han permitido también tener como única política económica el gasto público y no el fortalecimiento del aparato productivo ecuatoriano. Eso uno. Y segundo, el otro pilar o el otro motor que ha tenido es el fuerte liderazgo del presidente Correa. Ninguno de esos dos factores va a estar presente de aquí en adelante. Por lo tanto, se termina la revolución ciudadana. La pregunta entonces es, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene después? Viene un modelo que va a tratar de mantener ese modelo político-económico que hemos tenido durante prácticamente 10 años, o vamos a tener un modelo alternativo a este, y en qué va a consistir ese modelo alternativo. Personalmente creo que no hay espacio para grandes cambios a partir de este momento. Creo que la posibilidad o el margen de acción que tiene cada uno de los candidatos es bastante estrecho, tanto en términos económicos como en términos políticos y en términos sociales.
me parece que la situación con la que se van a encontrar va a ser una situación que les va a poner muchos límites al uno y al otro. Dentro de esos límites, me parece que quizás Guillermo Lasso tiene un poco más de amplitud. ¿Por qué? Porque él no tiene la camisa de fuerza o las líneas rojas que le ha señalado Rafael Correa a su candidato Lenín Moreno. Lenín Moreno, si quiere, por ejemplo, renegociar la deuda, y quizá en esto puede tener más claridad Abelardo, si quiere renegociar la deuda a partir de un entendimiento con los organismos multilaterales, o sea, el Fondo Monetario, Banco Mundial, para comprar la deuda china, que es muy cara, y tener una deuda más barata y de plazos más convenientes, no lo va a poder hacer fácilmente, precisamente por esa camisa de fuerza que se le ha puesto. En cambio, el otro candidato podría hacerlo más fácilmente. En sentido inverso, cualquier reforma legal que quiera pasar, Guillermo Lasso va a encontrarse con el problema de la Asamblea, en donde tiene mayoría absoluta Alianza País. En cambio, para Lenín Moreno eso sería más fácil. Es decir, hay blancos y negros en cada uno para los dos candidatos, digamos, ¿no? Es posible que yo esté equivocado, lo digo con humildad en primer lugar, ¿no? Con humildad, pero buscando la verdad, como es la característica de nuestro informativo, esa búsqueda incesante de la verdad. Yo tengo que referir lo siguiente, economista Abelardo Pachano. El señor presidente ha ejercitado una tarea de generarle una mayor conflictividad a la economía fiscal, a la economía macro, a la economía ecuatoriana. Sus empeños por fiar más, por endeudarnos más, por endeudarse a nombre del Estado ecuatoriano, del gobierno que él preside, no es así que así. Él allí está buscando un desenlace catastrófico. Consiguientemente, sí da para pensar que el presidente Correa no quiere que vaya a ejercitar ese desafío el señor Lenín Moreno. Más bien él cree que es mejor dejarle esta herencia para que sea un fracaso rotundo el desempeño y la calamidad que dejaría esta situación y que no podría ser resuelta fácilmente por el candidato de la oposición. La primera apuesta que yo le hago al pueblo ecuatoriano es, imaginen ustedes esto que estoy diciendo, aunque mal explicado, pero claro. Lo que yo busco es que ustedes piensen que el señor presidente, al dejar la economía fiscal en una situación, la economía general en una situación tan calamitosa, no desea en el fondo que la pague esa situación su propio partido. Él quiere volver con aires de indispensable y exitoso administrador de la cosa pública, porque quiere volver. El que él niegue no vale. Él quiere volver lo más pronto posible. Él no va a poder vivir sin el poder. Entonces, porque así es él mismo reconoce, ¿no? Usted ya tiene lo que recomendó el presidente a las huestes correístas. La inmensa mayoría que respalda la revolución, hacer callar a estos malcriados infiltrados, antes que lo que haga callar el presidente, porque yo sí sabré hacerme respetar, compañero. Así es él. Yo traigo a colación esto mencionado o recordado por Simón, economista Abelardo Pachano, porque al señor presidente hay que saberlo sintonizar adecuadamente, de lo contrario no ubica fácilmente las lógicas de él. Entonces, si eso es así, ¿qué va a pasar el día domingo si es que gana Lenín Moreno y los próximos días que él
digamos, si gana el comicio, tome posesión como nuevo presidente de Alianza País, ¿usted cree que eso le va a gustar a Rafael Correa? A ver, yo no le veo a Correa como un político pasivo. Yo no le encuentro a él el perfil de expresidente. Yo no creo que Rafael Correa, con cualquier resultado electoral, él va a buscar una reinserción en vida familiar y volver a la academia. No creo. Mi opinión es que Correa va a seguir buscando y teniendo una activa participación en la política ecuatoriana. Eso para mí hay que tenerlo bien claro. Y precisamente ha estructurado un equipo político que en estas elecciones ha copado casi el 50% de la Asamblea Nacional. El propio binomio de Moreno es hombre de confianza de Correa, de tal manera que Moreno está cercado por gente correísta. Entonces, en ese sentido, mi primera reflexión a la pregunta suya, Gonzalo, es que nosotros vamos a tenerle a Correa muy activo en la política ecuatoriana, cualquiera que sea el resultado. Segundo. ¿Y cómo puede ser activo si gana Moreno? Mandando, comandando, instruyendo, ordenando. Porque yo creo que por su propio carácter, por la dimensión de liderazgo dentro de Alianza País, le impondrá a Moreno sus puntos de vista, y cuando Moreno quiera salirse del libreto de Alianza País, buscará la forma de ponerlo otra vez en fila. Y si Moreno quiere de alguna manera salirse de ese libreto, bueno, vamos a tener una dificultad política más, porque la única forma con la cual Moreno podría eventualmente encontrar otra línea de gestión política sería buscando una asociación con los grupos de oposición. No es un imposible, pero me parece bastante difícil que aquello pueda ocurrir. Ahora, el segundo elemento que es bien importante aquí es que en la elección del día domingo, con todas las limitaciones que ha señalado Simón, que son absolutamente objetivas, lo que estamos es tratando de recuperar los principios fundamentales de un sistema democrático. Está en juego una alternabilidad política dentro de una circunstancia política y económica muy complicada. Pero lo que queremos es despojarnos de un régimen que ha ocasionado, o mejor, que ha cooptado todos los poderes del Estado, que ha limitado la libertad de expresión, que no ha dejado que los derechos humanos, derechos políticos, derechos económicos de los ecuatorianos puedan ser ejercidos a plenitud. De tal manera que nuestra primera responsabilidad de este rato es tratar de recuperar la democracia en un ambiente extremadamente complicado. Mi tercera reflexión es, cualquiera que sea el resultado, la economía no va a cambiar. Vamos a tener el mismo panorama económico el día lunes con la victoria de Lasso o con la victoria de Moreno. La diferencia va a estar en la esperanza que puede haber de un mejor enrumbamiento de las decisiones económicas para resolver los graves desajustes que tiene la sociedad ecuatoriana. Si gana el oficialismo, ya sabremos que la línea de mantener un Estado realmente muy activo dentro de la economía, con pocas ventanillas de desarrollo por la vía de la actividad privada, se va a mantener, y en ese sentido me parecería que la necesaria recuperación de la confianza va a ser muy difícil de conseguirla, y consecuentemente el modelo económico, el modelo cambiario estaría en mayor riesgo del que ya está. Perdón, economista, al tenor del crédito de 1.000 millones, ¿qué comenta la gente en las calles? Dice, cada 15 días, algunos dicen,
Cada semana es 1.000 millones, 1.000 millones, Y- 1.000 y en millones. el- ¿Se da cuenta la gente? ¿Qué orientación tiene eso? ¿O qué quiere dejar sentado en tablas o en constancia de que al gobierno o al Estado no le faltó nunca dinero corriente? No le faltó dinero y por eso no hay un ajuste fiscal razonable o racional. Hemos estado ajustando por la vía tradicional del ajuste en la inversión pública, pero cada día el impacto del gasto corriente en la actividad económica nacional es mucho más alto y consecuentemente el monto de recursos que quedan disponibles para poder tener una economía productiva en donde se vea desarrollo de proyectos está mucho más Pero limitado. desde el lado del modelo económico, ¿qué busca demostrar el presidente Correa? Bueno, lo que pasa es que el modelo que ellos han impulsado se vio favorecido precisamente por Por una el boom. etapa de abundancia, pero en todo el mundo estos modelos han sucumbido precisamente por su inviabilidad económica. Estos no son modelos que se sostienen. Los paradigmas fundamentales de estos están ya prácticamente superados. Y en ese sentido quedamos apenas algunos rezagos en el mundo contemporáneo. Pocos países en América Latina, algún país allá por el extremo oriente, pero todos los demás han buscado más bien conciliar las necesidades de tener un Estado responsable en la solución de los problemas sociales con un sector privado vigoroso, con un sector privado responsable. De tal manera que en ese esquema no coincide con la forma de pensar de Alianza País, de manera particular de Correa, porque han demostrado una animadversión permanente hacia toda manifestación de éxito de las actividades privadas. Entonces, en ese sentido, si eventualmente ganara el candidato del gobierno, yo me temo que la recesión en el Ecuador se va a hacer mucho más profunda, porque hay muchos sectores que están esperando este resultado para definir proyectos. Y si aquello ocurre, yo creo que no habrán decisiones positivas en favor del Ecuador, no se generará empleo adicional, tendremos mayores presiones de deterioro social en la economía y una posible desestabilización en campos mucho más delicados de la actividad económica. De tal manera que aquí tenemos, derivado de la decisión política, una situación económica mucho más complicada. Doctor Simón Pachano, entonces, a través de dejarle esta ruina a su, digamos, opositor, más que opositor, al hombre que le saca también partido a su liderazgo dentro de Alianza País, que es Lenín Moreno, y por eso está de candidato a la presidencia de la República, con el gusto o el disgusto del presidente Correa. Eso es discutible porque han habido altos y bajos en esa relación. Entonces, ¿qué le deja como cuenta pendiente, como para que le requiera siempre su consejo, su apoyo político interno o su sabiduría, qué sé yo, el señor presidente Lenín Moreno, potencial presidente de la República? ¿Qué herencia le está dejando complicada para que la dependencia del señor Moreno en Correa se mantenga y hasta se amplíe? No sé si usted coincide conmigo. Coincido en parte, Gonzalo, con la premisa que está, aunque no totalmente. Yo no creo que Rafael Correa quiera dejar una herencia catastrófica para quien venga, incluso aunque fuera Guillermo Lasso, no me parece que es eso, me parece que hay otra intención de Rafael Correa. Y es algo que el economista peruano Jürgen Schultz, nuestro amigo, colega de Abelardo, él decía que los gobiernos en el ciclo político de la economía, es decir, cuando la economía se mezcla, por ejemplo, con ciclos electorales,
los mandatarios tratan de dejar como herencia ya sea un monumento o el efecto funeraria. Es decir, que lo recuerden como un gran monumento diciendo este fue un gran presidente, o le dejo un legado prácticamente de que vaya a la funeraria el próximo presidente porque no tiene más que hacer. Yo creo que es más por el lado de monumento que se dirige Rafael Correa, es decir, que lo recuerden como el presidente de la época de las vacas gordas y que las vacas gordas se le atribuyan a él y no al mercado internacional del petróleo, ¿no? Creo que esa es más bien, no me parece que hay un intento de dejar la economía una mala intencionalmente, intención, ¿no? Claro. No, me parece que no, porque hay el riesgo de que su propio candidato sea presidente, entonces no le conviene, sería el peor escenario para su propio retorno, porque un fracaso de Lenín Moreno no sería solamente un fracaso de un gobierno, sería un fracaso de una tendencia política que además estallaría en pedazos en el momento en que eso empiece a suceder. Por su falta de experiencia, por su desconocimiento, por los parámetros que le está dejando, el gobierno de Lenín Moreno casi con seguridad, al comienzo por lo menos sería un notable fracaso. Notable porque se notaría. Pues, yo creo que un posible gobierno de Lenín Moreno tiene muchos factores adversos, o sea, muchos factores en su contra. Uno de los factores en su contra va a ser el propio Rafael Correa, sin duda, porque va a estar respirándole en la oreja, ¿no es cierto?, y tratando de dar la línea, digamos. Y ahí hay tres posibilidades que creo que hay que considerar, Gonzalo. La una posibilidad es si es que se repite aquí el esquema Uribe-Santos de Colombia. Es decir, Uribe, ¿no es cierto?, nominó a Santos como candidato, lo impulsó, en fin, se convirtió en presidente y Santos tomó vida propia. ¿Ya? Cuerda propia. Y el principal opositor de Santos es Uribe, hasta este momento. ¿Ya? Y en asuntos fundamentales para Colombia, como la paz con las FARC, ¿ya? Que no es cosa menor, no es un ajuste económico de bajar un impuesto o de poner otro, no, es un tema fundamental. Creo que esa es una. La segunda es que en realidad no se produzca eso y que haya un control de Correa, un control remoto, digamos así, ¿ya? Y ese es un escenario, digamos, que posiblemente es el que más le convendría y el que más quisiera hacer Rafael Correa, y que quisieran muchos de sus partidarios, porque saben perfectamente que Lenín Moreno no es la persona más adecuada para manejar el país en un momento como el que estamos viviendo. Y el tercero es que tempranamente se le reemplace a Lenín Moreno por Jorge Glass. ¿Ya? Creo que hay un tercer escenario posible, y ese sería un escenario en que sería una variante del anterior, es decir, que siga manejando Rafael Correa, pero a través de alguien de más confianza que es Jorge Glass. Pero todo esto además tiene que ver con otros factores. Un factor, yo señalaría dos. Un factor es qué va a pasar con las denuncias de corrupción. ¿A quiénes van a afectar esas denuncias de corrupción? Si afectan esas denuncias a personas muy cercanas y muy de alto nivel del próximo gobierno, esto va a barajarse totalmente. Estos escenarios pasan a ponerse un interrogante en cada uno. Y el segundo factor es si es que en realidad... El ejemplo es, perdone por el ejemplo, no, el ejemplo es que en la lista de Odebrecht salga el nombre que salgan nombres, no nos adelantemos. Importante, no digamos. Por eso digo, personas de muy alto nivel, en fin, ¿ya? Y que afecten al proceso. ¿Ahí qué pasaría, Simón? Ahí el problema se volvería muy complejo. ¿Por qué? Porque llevaría al segundo factor que me quería referir, y es que puede darse una división interna en Alianza País. Y eso puede suceder tanto bajo el gobierno de Lenín Moreno como bajo el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Por qué además? No solo por este factor de la corrupción, que algunos asambleístas de Alianza País no estarían dispuestos a firmar un cheque en blanco
de decir pongo las manos al fuego y qué sé yo, ¿no? Sino también porque nuevamente, y esto ya lo hemos visto en las elecciones del año 2014 y las vemos ahora, nuevamente el factor regional está pesando en la política ecuatoriana y muchas de las personas que fueron elegidas por Alianza País van a responder más a sus electorados territoriales que a la línea política de Alianza País. ¿Por qué? Porque ya no tienen el gran jefe que comanda y que dice por aquí vamos. Y eso obviamente se va a hacer visible. ¿En dónde hacen carrera política los legisladores, digamos, o los políticos? Hacen en sus localidades y van a tratar de responder a eso. Y para responder a eso van a tener que votar en contra de muchas de las iniciativas propias de Alianza País. Recordemos además que Alianza País es un bloque que tiene 50 legisladores elegidos por Alianza País, pero son creo que 24 que son en alianzas con grupos locales. Y eso plantea la política de otra manera. Por lo tanto, creo que hay varios factores que hay que considerar frente a estos posibles escenarios que se nos vendrían en un gobierno de Lenín Moreno o de Guillermo Lasso, porque lo mismo se plantea para Guillermo. Para Guillermo Lasso también, que ya lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero en un eventual fracaso administrativo o mal manejo o falta de factores, circunstancias, elementos, parámetros que no le acompañan a Lenín Moreno y comience a verse un fracaso, eso también sería una motivación interna para que se produzca una polarización en Alianza País, porque el otro no se va a hacer cargo de eso, pues. Bueno, eso habrá que ver cómo encara o cómo encararía potencialmente en un gobierno Lenín Moreno. Pero Lenín Moreno habla de la unidad. Sí. Y solo con la unidad podemos salir adelante. ¿Por qué insiste en aquello? Pero para... Que es una buena consigna, ¿no? Pero para que aquello ocurra requiere realmente sacudirse de toda esa línea agresiva con la que el gobierno de Alianza País ha marcado sus 10 años de gestión. Tiene que ponerle en un diván a Rafael Correa y tiene que convencerles a todos sus, yo diría, hombres de confianza de que se debe producir un cambio de 180 grados en la forma de concebir la dirección del Estado. Yo tengo mi duda sobre aquello porque las manifestaciones de Alianza País a lo largo de esta gestión han sido poco democráticas. No ha habido un solo, yo diría, una sola señal de búsqueda de acuerdo, de consenso. Se han impuesto todas las decisiones. Hay una máscara aparente de democracia, se escuchan opiniones de distintos sectores, pero el momento de tomar las decisiones son los puntos de vista de ellos los que prevalecen y no cabe ningún tipo de concertación política. En donde sí se ha visto concertación política es en la línea de la oposición. Yo me alegro que los movimientos indígenas y una gran cantidad de movimientos políticos han sabido entender el momento político y se han unido atrás de la candidatura de Guillermo Lasso. Sin embargo, ahí también hay una fragilidad política porque el entendimiento es un entendimiento circunstancial sobre una base de recuperación de la democracia, pero cuando haya que tomar decisiones ya de algún calado, habrá que ver qué tan consistente. Especialmente en la economía. Ahora, ese ambiente político, combinado con una situación económica tan delicada, sí merece una consideración particular. En el evento de que el candidato ganador sea Lasso y de que se abran algunas oportunidades de cambio en la forma de conducir la política económica y se den señales claras de un mayor acercamiento hacia las actividades privadas, me parece que
si bien la respuesta en términos cuantitativos tomará mucho tiempo hasta poder verla en términos prácticos en el país, la actitud de los agentes económicos puede ser una actitud mucho más propensa a sostener esta crisis y evitar que lleguemos a un punto de colapso mucho más grave del que hemos llegado, y a protegerle a la dolarización. De tal manera, inclusive si gana Lenín Moreno. Si gana Lenín Moreno, y el problema en ese sentido es que buena parte de los agentes económicos a lo mejor toman una postura, llamemos así, ya definitiva, de no seguir buscando proyectos en el Ecuador y más bien dedicarse a diversificar sus inversiones en el exterior, como ya ha ocurrido con muchos grupos económicos ecuatorianos. Sí. Y en ese sentido... Pero los grupos monopólicos, en cambio, están encantados tal como están las cosas. Algunos grupos sí, otros grupos no. Sí. Pero a la final inclusive los intereses de los grupos más poderosos, en el evento de que esta economía siga demostrando fragilidad y caiga en una recesión mayor, hasta esos intereses se van a ver afectados. De tal manera que... Y ha habido un retiro de 25 mil millones de dólares de inversión de la empresa privada. Bueno, los números de salida de capitales del Ecuador varían de acuerdo a la fuente que uno utiliza. Hay números que a uno le demuestran el estado de ánimo de la economía, pero ventajosamente para nosotros el sistema financiero ha logrado sostenerse sobre, yo diría, unas bases razonablemente fuertes. Pero la pregunta que le hace la ciudadanía a usted en este momento es, la empresa privada, los agentes económicos, inclusive los bancos, ¿estarían a favor de entrarle con más ganas si gana un candidato o si gana otro candidato? Yo no quiero decirlo. ¿En quién confían los empresarios? La confianza solo se restablece sobre la base de programas que sean coherentes y sobre decisiones que vayan confirmando las declaraciones. Porque si nos atenemos solo a la retórica, las decisiones económicas no corren. Las decisiones económicas corren cuando se ven hechos que puedan sustentar esas declaraciones. Y en ese sentido, si el candidato que gane no da una demostración consistente de aquello en acercarse hacia la inversión privada, va a ser muy difícil que nosotros tengamos un horizonte distinto del que venimos viendo a lo largo de los últimos 3 años. La recesión ecuatoriana fue el año 2015, ha sido el año 2016, va a ser el año 2017. Si uno corrige las manipulaciones de las estadísticas económicas, a uno no le queda la menor duda del estado de postración que tiene la economía ecuatoriana. Pero lo más delicado en este momento está en el hecho de que el Estado ecuatoriano está agotando todas las fuentes de financiamiento de su tamaño. Se ha tomado fondos privados, se ha tomado fondos públicos, ha endeudado en el exterior. La mayoría del balance del Banco Central ahora está representado por bonos del Estado. Se ha tomado fondos del IE, se ha tomado fondos del ISPA, se han tomado fondos del seguro de depósitos. Es decir, todo lo que está al alcance del Estado ha sido realmente utilizado para poder mantenerle en ese tamaño que es desproporcionado, que es tóxico para la economía ecuatoriana, y que si nosotros no lo logramos corregir de una forma ordenada, nos va a ocasionar un dolor de cabeza más duro del que ya en este momento ¿Cómo activarían los dos candidatos en caso de ganar? ¿Cómo activaría Lenín Moreno la economía? ¿Cómo activaría Guillermo Lasso la economía? ¿Qué herramientas, qué entornos de adhesión y obviamente de confianza requerirían para poder dar pasos? No creo que sea una agresiva tendencia izquierdizante de Lenín Moreno, porque no hay las condiciones para ello. Pero, ¿cuál sería el formato que utilizarían para reactivarle la economía, tanto los unos experimentados en los 10 años y los otros que quieren establecer un cambio radical? Radical, digo,
en los paradigmas o más bien inclusive en los parámetros económicos que están tan pauperizados este momento. Gonzalo, en el corto plazo los márgenes de maniobra son reducidos. Yo no estoy de acuerdo con una política económica de shock. Creo que hay que cuidar la fragilidad en la que se debaten los sectores sociales, y en ese sentido le corresponde a quien ejercite el poder ejecutivo en el Ecuador pedirle que haya una mayor colaboración de los estratos medios, altos y altos en la solución del problema, que haya mayor tolerancia, que el peso de la solución vaya por esos niveles y no por los niveles bajos. Yo no veo la línea de gestión del equipo de Moreno en ese sentido. No le encuentro cómo van a desenredar estos dos nudos gordianos que tenemos, tanto el político como el económico, y dentro del económico de manera fundamental el financiero, porque hay un estrangulamiento en la balanza de pagos que tiene que volver a refinanciarse. Y en el lado de Lasso le he escuchado yo la opinión de reducir la carga fiscal de una manera importante y todo, pero todavía no logro entender cómo va a conciliar eso con nuevos flujos de capitales que permitan, o con un recorte de gasto que le permita estabilizarle al sector público y arreglar el problema de la brecha externa. La deuda pública ecuatoriana en ese sentido ya es un dogal, otra vez es un dogal que nos va a molestar durante un buen tiempo. Va a haber que tratarla con mucho cuidado para encontrar una solución que no parta del principio del rompimiento de relaciones financieras internacionales, sino más bien de un campo de cooperación y de mejor entendimiento con nuestros acreedores, y eso no es fácil porque va a depender de la forma como se pueda construir un programa económico coherente. Lenin dice que va a canjear esa deuda cara. Bueno, uno puede decir un montón de cosas. En campaña hay bastante baratillo que nos han ofrecido, de los cuales poquísimas cosas. Lenin es de 10.000 millones. Sí, pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que debemos ser mucho más cuidadosos en la forma de receptar este tipo de ofertas. Yo estoy mucho más concentrado en mirar el resultado desde el punto de vista político, porque si no hay un cambio en la línea de gestión política de fondo, la economía ecuatoriana puede tener momentos mucho más complicados. Y precisamente yo acabo de regresar de una reunión de dirigentes de América Latina en Centroamérica, y le escuchábamos al representante de Venezuela, y la verdad es que cada uno de nosotros tenía un tiempo bastante limitado para exponer sus puntos de vista, pero al representante venezolano se le dejó tiempo libre para poder entender mucho más la problemática. Y al ver el panorama ecuatoriano con el panorama venezolano, y conversando precisamente con él, el gran dique que nos ha permitido a nosotros evitar una mayor, yo diría, catástrofe ha sido la dolarización. Sí. Porque sin ella, este rato las condiciones económicas nuestras estarían pareciéndose a las venezolanas largamente. Y ahí, por ejemplo, una de las distorsiones, y él nos comentaba, con un dólar, en Venezuela se pueden comprar 800 galones de gasolina. 800 galones de gasolina. O él decía 4.000 litros de gasolina. Para ver la distorsión a la que ha llegado. Y hay tres mercados de cambio, uno a 10 bolívares por dólar, otro a 700 bolívares por dólar y otro a 3.000 bolívares por dólar. Entonces, el tema del desarreglo económico visto en la forma como se ha conducido el socialismo del siglo XXI en Venezuela, nos llama a nosotros a ser muy, yo diría, exigentes y por lo menos reiterativos en tratar de conseguir la alternabilidad política para poder evitar que lleguemos a un extremo de esa naturaleza. ¿Cuál es la diferencia entre la época de la partidocracia
de las características de los pueblos, o sea, el formato ciudadano, el tipo el tipo de gente que teníamos en esos tiempos, acostumbrado también a malas prácticas y todo, y rechazando muchas prácticas que no nos llevaban a ninguna parte, con errores y también con corrupción, porque también había corrupción, siempre lo ha habido, frente al tipo de gente que la Revolución Ciudadana deja instalando con un montón de garantías bien traídas, ya era hora, pero que nunca pensaba el presidente Correa en afirmar esos cambios socioeconómicos, pero con otro modelo económico productivo. A eso me refiero. Entonces, ha quedado en lo mismo. La parte del formato económico que financie los avances sociopolíticos de las dos ideologías que han gobernado el país en los últimos 30 años. Estaba yo pensando en eso. Entonces, veamos qué dice el tío Simón Pachano. Yo creo que hay unas tres cosas ahí, Gonzalo. Primero, en el tema previo, el de qué va a pasar inmediatamente en términos económicos, sobre todo con el nuevo gobierno. Yo creo que hay una medida que puede ser tomada, o por lo menos dar señales en el muy corto plazo, y que es precisamente el de la renegociación de la deuda. Y en ese sentido, ¿cómo se puede hacer la renegociación de la deuda? Yo creo que hay prácticamente un solo camino, que es entendimiento con los organismos multilaterales. Es muy difícil hacerlo por otra vía. ¿Por qué es necesario el entendimiento con los organismos multilaterales? Porque ese entendimiento no solo abre las puertas a tener deuda nueva, por ejemplo, del Banco Mundial, que permita comprar la deuda china, que es muy cara y de muy corto plazo, sino que además abre las puertas para un mercado financiero internacional que en este momento no están abiertas. Entonces creo que ese es un primer paso que puede darse y que es de muy corto plazo y que obviamente no se va a concretar en un mes, en 2 meses, pero sí se va a dar señales claras que pueden llevar a los actores económicos a tomar otras decisiones y a tener más confianza, como señalaba Abelardo. Eso me parece que hay que tomarlo en cuenta y creo que ahí tiene una dificultad grande Lenín Moreno en términos de que ideológicamente estaría obligado a no hacerlo, digamos así. Es decir, que ahí tendría justamente esta presencia atrás, respirándole en la nuca Rafael Correa, para que esto no se haga. Y eso sería gravísimo, porque si no se renegocia la deuda en términos adecuados, este va a ser un gravísimo problema, como fue la deuda ya para Ecuador y para los países latinoamericanos a fines del siglo XX. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya entrando en el tema de la pregunta, y yo creo que la pregunta nos lleva a 2 cosas que son fundamentales. Una, que la diferencia que hay con el periodo anterior a Rafael Correa, el mal llamado periodo de la partidocracia. En ese periodo, por lo menos, había uno que otro partido que podía orientar la votación de los electores, que podía dar señales a los electores. Los partidos son para eso. Hay autores que llaman a los partidos que son atajos cognitivos, es decir, que le hacen que la gente tenga, digamos, o dan aportes a la gente para poder decir, miren, por aquí hay este programa, por acá hay esta otra cosa, etcétera, etcétera. Eso no tenemos, no hemos tenido a lo largo de todo este periodo y tampoco lo tenemos en estas elecciones y por eso estamos viendo la incertidumbre, ¿no es cierto?, respecto a qué va a pasar el día domingo. Y, por lo tanto, con la pregunta, ¿qué piensa la gente ahora? La gente está evaluando a ver por dónde voy, pero yo diría sin estos atajos cognitivos que podrían darles los partidos, las organizaciones políticas, etcétera, y que podrían ayudar a tomar decisiones
precisamente informándoles, dándoles información en este sentido. Y el otro aspecto de la pregunta iba al tema de lo social, la sustentación de lo social. Yo creo que a pesar de la inversión, y que reconozco es uno de los factores positivos de este gobierno, el haber dado importancia a la inversión en lo social, en educación, salud, etcétera, desafortunadamente, debido a que no hay un modelo económico compatible que sustente a esto, ¿no? Esta inversión en lo social, claro, se hace insostenible. No puede, o sea, difícilmente va a continuar. No digo que un gobierno de Lasso o de Moreno vayan a tener que cortar eso, al contrario, están obligados a mantener esos niveles de inversión, pero el problema es cómo lo van a hacer. Así es. ¿No? Si hubiera constancia de que nos deja asegurado el presidente Correa el financiamiento. Ese factor que ha sido positivo a lo largo de su gobierno, sin duda, que ha sido positivo a lo largo de su gobierno. Que los resultados no sean los que se esperaban, etcétera, de acuerdo, pero evidentemente eso no es sostenible si no hay un modelo económico que permita precisamente tener los recursos para mantener esos niveles de inversión en lo social. Entonces, estamos ante una situación muy compleja, la del próximo gobierno, una situación que va a tener que redefinir en su conjunto no solo el modelo económico, sino también en repensar cómo mantener, por ejemplo, todo este tipo de políticas sociales que son fundamentales y que sin un modelo adecuado no van a funcionar. ¿Estará pensando el pueblo ecuatoriano el domingo, quién me garantiza, Abelardo, trabajo? Posiblemente sí. Hay los niveles de desocupación y subocupación son mucho más graves de lo que uno puede simplemente pensar. Y en ese sentido, indiscutiblemente que la falta de trabajo va a tener que, o va a jugar un papel en estas elecciones. No va a ser el único, no creo que sea el único, porque además el gobierno ha utilizado los instrumentos de gasto social como mecanismos para generar una suerte de toma y daca con determinados estratos sociales, es decir, mantengo el programa social, pero siempre y cuando obtenga en reciprocidad su apoyo político, su voto, y de esta manera ha profundizado esa vieja característica de liderazgos ecuatorianos, de esos cacicazgos ecuatorianos que tantas veces hemos comentado. Pero indiscutiblemente que la situación económica está jugando en términos generales un papel importante. Ajá. Pero se conjuga en ese ambiente político bastante oscuro que tenemos, bastante cargado. Aunque usted es un banquero, no lo soy ya. Ya no lo es, pero digo, lo conciben hasta este momento. Usted está dedicado a otras tareas y vale hacerle una campaña para que le reconozcan la nueva identidad profesional. Lo otro suena insulto en este tiempo. Justo de eso le quería preguntar. Al decirle banquero, obviamente que buscan perjudicar a Guillermo Lasso, pues no. ¿Eso ha variado un poco? ¿O la gente que ya lo ve en otro sentido? No, yo creo que no solo en el Ecuador, en el mundo. La actividad bancaria está siendo marcada políticamente como una actividad que no es, yo diría, por lo menos socialmente sensible. Y creo que es injusto el tratamiento, pero así es. En este momento esa es una definición peyorativa, ¿no? Claro, por eso dijo el presidente reiteradamente, si el mejor candidato para competir con nuestro candidato es un banquero, pues, porque él sabía que al decir
banquero tal y cual, ya estaba solucionada la Bueno, campaña. la política también es el arte de desfigurar realidades, ¿no? Claro. Porque ahí se podría decir, frente al banquero Simón. de la banca, no sé si yo prefiero el banquero de Lampa. Muy bien. También. Muy bien. Es decir, en eso, en todo el mundo, la política siempre trata de caricaturizar al adversario, a ponerle en condiciones muy difíciles en el ámbito en el cual tiene, llamemos así, alguna debilidad. Pero a lo largo de la lucha política se van esclareciendo esas posiciones y se van definiendo las características de los candidatos. Fíjese la modificación profunda que ha tenido la candidatura de Moreno. Moreno apareció como el hombre bueno, el hombre que hacía políticas sociales, el hombre amigable y todo. Y está terminando con una imagen de más bien de un hombre que tiene dificultades en expresar ideas, que está muy limitado en la forma de concebir la dirección del Estado, de que está maniatado, de que es un hombre de un carácter extremada débil, que no ejerce liderazgo. Entonces, las campañas Pero políticas... cuando se calienta, dicen que es intemperante y duro. Bueno, cuando a uno le da 40 grados de temperatura, así pasa, pierde el sentido. Pero un gobernante tiene que saber ser enérgico, pero a la vez tiene que tener la capacidad para entender las circunstancias y poder moverse en esas condiciones. Y ahí viene el tema, Gonzalo, de manejo económico. Correa, con el conocimiento que tiene del área económica, ha abusado de ese conocimiento y ha impuesto con su carácter las decisiones. El Banco Central es una subsecretaría más, una caja que tiene ahí al lado, en donde levanta el teléfono y dice necesito 1.000 millones más, ahí te mando los bonos, y el Banco Central tiene que traer 1.000 millones de la reserva. Sí. Carácter y conocimiento de economía, abuso de la economía por parte de Correa. Y eso no tiene Moreno. Y en unas circunstancias como las que estamos viviendo, si uno no sabe todas las interioridades del manejo económico y las complejidades de cómo va a ejercer el liderazgo en esas circunstancias. Hoy se requiere una habilidad mayor en el campo económico, como se requiere una habilidad y una sensibilidad especial en el campo político. Sí. De tal forma que, mirado así en perspectiva, si le quitan del escenario político a Correa y no le respiren la oreja, como dice Simón, no le respiren la oreja a Moreno, o sea, y el día que le digan a Moreno necesitamos 1.000 millones más para pagar los salarios, ¿qué va a decir Moreno? Oye, ¿dónde me encuentro los 1.000 millones? Porque como no tiene una concepción económica, ni una formación económica lo suficientemente sólida, va a tener que descansar en sus asesores. Y ahí empieza a debilitarse el liderazgo, porque empezarán a aparecer los famosos hilos de poder, en donde cada uno querrá hacer lo que le conviene para su interés dentro del juego político. Y el liderazgo se difumina se dispersa. O se dispersa en ese sentido. Entonces, yo le veo ahí una dificultad mayor. El tema... Un taita sin plata es nadie. Pero si es enérgico, a la final, aunque sea por la fuerza, pone orden en la casa, pero si es un pañaguas, no. Esto en homenaje al conocimiento para que se den cuenta nuestros jóvenes. Miren ustedes los estilos de la oratoria, de la retórica de unos, de la forma de hablar, de expresarse, de hacerse respetar, de hacerse sentir o de hacerse admirar. Jóvenes, esperanza nuestra. Vean cómo ha sido el señor presidente Correa, el estilo de él. Son estilos, ¿no? Y vean ustedes, en una entrevista esta víspera que le realizó la cadena CNN al expresidente Osvaldo Hurtado. Les pongo ahí unos pedacitos de cada uno
para que ustedes contemplen los dos estilos y los dos contenidos fundamentalmente. Muchísimas gracias a tan queridos tíos Simón y Abelardo Pachano, para que no se resientan, ambos son tíos. Sí, señor. Sí. Así es. Muchísimas gracias. Un gusto, Gonzalo. Y aquí están el presidente, que ya mismo va a ser expresidente, y el expresidente Osvaldo Hurtado. ¿Cómo les va a poner a los dos? No, para que los chicos se den cuenta de cómo habla cada uno, cómo se comporta cada uno, cómo platica cada uno, los estilos oratorios. La inmensa mayoría que respalda la revolución, hacer callar estos malcriados infiltrados, antes que lo que haga callar el presidente, porque yo sí sabré hacerme respetar, compañero. Se agotó el tiempo del diálogo y ya no debería prestarse ningún expresidente de América Latina para un diálogo que solo contribuye a que la dictadura venezolana se perpetúe en el poder e incremente sus abusos y viole sistemáticamente todos los días los derechos humanos. Es la hora de la acción de la comunidad internacional para presionar a Venezuela a que cumpla con la Constitución de Venezuela y con la Carta Democrática Interamericana. Es la hora. Y si no hay los votos necesarios, bueno, esperemos a que haya elecciones en Ecuador y que sea elegido el candidato de la democracia ecuatoriana, que es Guillermo Lasso. Y hoy... Qué feo el corte. Estamos buscando la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Conoces al ladrón silencioso de la visión?